Muy bien, Bea, muchas gracias por esta información. Ya son las 9 de la mañana, 25 minutos, y les proponemos meternos en otros temas de actualidad y hablar sobre salud, porque empezaron los primeros fríos, bueno, y las alertas sobre la salud también comienzan a prenderse. Es en este sentido que recibimos hoy a la directora ejecutiva de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, la doctora Laura Garré. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuáles son los primeros cuidados básicos que deberíamos tener, prestar atención cuando empieza el frío? Habida cuenta de la población envejecida que tiene Uruguay y de los niveles de patologías, ¿no?, prevalentes, como puede ser la hipertensión. Bien, las enfermedades cardiovasculares tienen una diferencia de presentación con los meses fríos, tanto en incidencia, en frecuencia y en hospitalizaciones, como en mortalidad. Se ve la estacionalidad, por lo que nosotros decimos, ¿no? Aunque son enfermedades de alta prevalencia durante todo el año, en los meses fríos hay mayor internaciones y mayor mortalidad. El pico está en los meses de julio, pero ya desde mayo empezamos a ver la meseta, el aumento de esas situaciones. En ambos casos, tanto en ingresos hospitalarios como en la mortalidad. Y eso está muy atribuido a muchos factores, pero los meses fríos empiezan a hacer que el corazón empiece a trabajar más. Se requiere mayor fuerza para todo el bombeo sanguíneo, y además la presión arterial por una vasoconstricción empieza a estar aumentada. Entonces, las personas hipertensas, que como hablábamos es muy frecuente la hipertensión arterial, en los meses fríos empiezan a tener que ajustarse determinados tratamientos, porque a veces lo que viene funcionando en los meses más cálidos, en los meses fríos las cifras empiezan a aumentar y hay que tener un poco más de precaución. ¿En medicación? En todos. ¿Por qué decimos esto? Sí, sin duda que la medicación juega un rol muy importante, y ahí pedimos muchas veces que se empiecen a controlar los valores de presión arterial para ajustar la medicación, pero los meses fríos también repercuten en los estilos de vida. Las personas que habían empezado a veces con una rutina por el calorcito y por la buena temperatura, empieza a bajar esa actividad física, empezamos a tener alimentaciones con gran más cantidad de calorías que en realidad no son necesarias. Acá precisamos cosas calentitas, no con más calorías. Entonces empiezan a jugar los factores de riesgo de comportamiento también negativamente, y por eso el ajuste en todo esto en estos meses es como más importante. Supongo que un gran problema que tienen ustedes es la cantidad de enfermos no diagnosticados, porque el hipertenso sabe que a lo mejor arrancan los fríos y en todo caso o aumenta la medicación. ¿Tiene una estimación de cuántos, por ejemplo, hipertensos no diagnosticados hay en Uruguay? Bueno, sí, la hipertensión arterial es una enfermedad muy frecuente, aumenta con la edad, y se estimó ya en la encuesta de factores de riesgo que había ya aproximadamente un 30% de personas que podían ser hipertensas y que todavía no lo sabían. Esto es una ¿De excelente... todas las edades? En la encuesta de factores de riesgo se hace entre 25 y 64 años. Y esto es un tema re importante para ahora, para mayo. Mayo está inserto en el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, que es el 17, y hay una campaña mundial que la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular viene realizando desde el 2017, que es Mayo, mes de medición de las cifras de presión arterial, donde se pide a la población una toma de presión para identificar con qué valores anda, sobre todo no solo las personas hipertensas, sino las personas que desconocen que son hipertensas, para empezar a hacer diagnósticos precoces de la hipertensión arterial. ¿Cómo nos podríamos dar cuenta si somos hipertensos y no estamos controlados o diagnosticados? Bueno, nosotros mucho hablamos de que la hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa, ¿no?, que no da muchos síntomas, y a veces esos síntomas pasan desapercibidos, a veces son cefaleas o zumbidos en los oídos, son síntomas muy banales que los desapercibimos. Entonces, en realidad, los síntomas en la persona hipertensa muchas veces ya se conoce, pero la persona que no es hipertensa, la medida es tomarse la presión arterial. La campaña de este año es el apretón que salva vidas, por el concepto de tomarse la presión, ¿no? Es un concepto muy fuerte, de donde la medición de la presión arterial es una maniobra muy inocua, muy accesible, tanto
en nuestro país, farmacias, la gente se compra los equipos. Y bueno, eso es un Como control, mensaje. alguien que no esté diagnosticado, ¿cada cuánto debería tomarse la presión? Bueno, no, Porque te lo tomás cuando vas al médico porque te duele algo, estás resfriado, etcétera, ¿no? Bueno, la campaña en realidad habla que mayo lo utilicemos un poco en ese concepto, pero las recomendaciones va que las personas que tienen factores de riesgo, que son hipertensas, que son diabéticas, que fuman, que son sedentarias o alimentación, más o menos una vez al año lo hagan o cada 6 meses, y esto estamos hablando mayores de 40 años donde esa prevalencia aumenta. Ahora, doctora, ¿cuándo me paso el equipo de los hipertensos, digamos? Una persona que se cree normal, ¿qué factores tienen que tener o cada cuántas veces se tiene que controlar para decir, bueno, si soy hipertenso y me tengo que empezar a medicar? La hipertensión arterial es un diagnóstico médico, por lo cual ahí son determinados parámetros que el médico empieza a valorar, cifras aumentadas a determinado rango en varios momentos diferenciados, ¿no? A veces nosotros lo separamos un poco de lo que son el concepto de bata blanca, de cuando el médico y en el momento la persona se pone nerviosa. Entonces ahí hay elementos diagnósticos que nos empiezan a hacer sospechar estas cifras aumentadas regularmente están siendo habituales en esta persona con estos factores de riesgo o sin factores de riesgo, y bueno, y ahí se toman definiciones del diagnóstico de hipertensión arterial. Es un diagnóstico médico. Una vez que a una persona se le dice que es hipertensa, no hay marcha atrás. Bueno, acompaña su vida esa condición. es una enfermedad crónica, exacto. Lo que sí, y eso es un concepto muy esperanzador, nosotros tenemos posibilidades de diagnosticar para evitar las complicaciones, ¿no? La hipertensión arterial es una de las principales causas de los accidentes cerebrovasculares, de la insuficiencia cardíaca, que justo ayer fue el día de la insuficiencia cardíaca, de los infartos agudos de miocardio. Entonces, bueno, en realidad siempre hay cosas para hacer. La esperanza en las personas es un mensaje que no se puede ¿En qué perder. medida cambia la vida de esas personas cuando son diagnosticadas como hipertensas? Y bueno, Medicación de por vida, sin sodio, sin sal. bueno, ¿Qué pasa? ahí se arrancan con conductas, pero sobre todo empezar a ver qué hábitos podemos ir cambiando con las personas, motivando para que ellas cambien, para evitar, ¿no? Esto que decimos, la sal tiene un valor acá muy importante. Justo además se da que en esta semana que viene, enmarcada en el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, es la semana de sensibilización sobre el consumo de sal. No pasan todas estas cosas de casualidad, se juntan determinados mensajes poblacionales para que las personas empiecen a identificar. La sal juega un importante rol en el control de las cifras de presión arterial. Muchas veces hay pacientes que con estilos de vida, empezar a ser activos físicamente, empezar a bajar el sedentarismo, ya empiezan a controlar los síntomas, los valores de presión arterial, y eso también tiene menores efectos en cuanto a cuánta medicación hay que dar o cómo es. Entonces, los estilos de vida son como las primeras O herramientas. sea, ¿se que puede uno evitar la trabaja. medicación si controlo todos los factores de riesgo? Se Hago puede- ejercicio, como poca sal. Se puede evitar paulatinamente y a veces enlentecer el inicio de la medicación, retrasar algunos años el inicio de la medicación. ¿Está medido el consumo de sal en los uruguayos? Bueno, lo que está es el consumo aparente, ¿no? De lo que consumimos habitualmente, no solo por sal agregada, sino por los productos con excesos de sal, ¿no? Claro, porque siempre pienso, y muchas veces lo decimos, uno va al supermercado y casi todo tiene octógono, ¿no? Desde fiambres, panificados. Todo tiene octógono y todo tiene sodio, ¿no? Y no solo tiene el exceso, muchas veces hay, por eso los mensajes son también identificar lo que se vio por la encuesta de consumo de hogares, de donde la población uruguaya come más de lo recomendado sin duda, ¿tá? El doble estamos hablando. Por eso el mensaje es empezar a identificar cuánto estamos comiendo y empezar a evitar esos que ya sabemos que tienen exceso de sodio, empezar a limitarlos y bajarlos, ¿tá? No empezamos los meses fríos, queremos algo calentito, sopa. Evitemos hacer sopas con los caldos que tienen exceso de sodio, ya que en una taza nos estamos tomando todo el sodio que precisamos para todo el día. Entonces, esos mensajes empiezan a reforzarse. Mayo es un mes
mes que se ha puesto en lo cardiovascular, ayer con la insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial, tenemos la resucitación cardíaca, el consumo de tabaco. Es un mes de visibilización de temas donde la persona es el eje, ¿no? Donde la persona tiene que empezar a tomar esas acciones. Ahora, doctora, ¿ustedes entienden desde la comisión que efectivamente la gente toma conciencia de esto? Porque si uno mira las cifras de muertes, el año pasado murieron 35.000, número más, número menos uruguayos, y la mayoría es el principal producto de los decesos son accidentes cardiovasculares. O sea, como que no, la gente, ¿ustedes entienden que se cuida efectivamente, que hay conciencia de los riesgos que se tienen? Bueno, no podemos atribuir todo a una causa sola ni a un factor solo. Creemos que sí, que hay una percepción de cómo vivimos, es también de cómo podemos enfermarnos, y eso a lo largo del tiempo se viene transmitiendo los mensajes. Es más, la campaña de insuficiencia cardíaca lo que buscaba era que las personas identifiquen esos síntomas, ¿no?, para consultar precozmente, porque a veces sabemos algo que, bueno, no fumar. ¿Cuánto sabemos que fumar nos hace mal? Pero llegar a poder tener un comportamiento saludable a veces impacta porque las personas vivimos en una sociedad con nuestras condiciones determinantes sociales, laborales, familiares, empiezan a impactar mucho en cómo eso impacta nuestra salud individual, familiar. Sin duda que las personas empiezan a tener más relevancia en cuanto a sus comportamientos. ¿Cuánto cambia? Influye muchos factores. Influye en lo individual, en lo familiar, en lo sanitario también. Entonces, sí, mirar solo la mortalidad es un valor como muy negativo, ¿no? Porque sí, las personas nos morimos. A nivel internacional, Uruguay, en el ranking regional, pero también mundial. Las enfermedades cardiovasculares, como en el Uruguay, son la primera causa de muerte. A nivel del mundo, igual, ¿no? En cuanto a enfermedades, ayer veíamos todas las movimientos por insuficiencia cardíaca. Estamos muy similar. La insuficiencia cardíaca, en nuestro caso, en población entre 30 y 69 años, es la tercera causa de ingresos hospitalarios. En realidad lo medimos por el egreso, por el que sale del sistema hospitalario. Es la tercera causa en las enfermedades cardiovasculares, y mayores de 70 es la primera causa. Y a nivel de Latinoamérica, de España, que la Fundación Española del Corazón hizo campañas muy fuertes por insuficiencia cardíaca, estamos muy similares. Ya tenemos que cerrar, pero quisiera muy rápidamente detallar algún síntoma de insuficiencia cardíaca. Justamente había cuenta de que ayer fue la fecha, y también para alertar a la población. Bueno, los mensajes importantes es que la persona, si empieza con falta de aire, que son a veces empezar falta de aire en actividades habituales, ¿no? Que empieza, que camina 10 cuadras y se siente que está fatigado y que tiene que empezar a bajar. Esos síntomas a veces son minimizados por la persona, y las personas que tienen ya o han tenido infarto o son hipertensas pueden ser la manifestación de que puede estar desarrollándose una insuficiencia cardíaca. El cansancio es otro de los síntomas, porque estamos hablando de que el corazón no bombea la suficiente sangre para todo el cuerpo. Mareos, palpitaciones, y después el corazón, al no bombear, también retiene, y empiezan los edemas, que a veces edemas de miembros inferiores, que a veces son atribuidos a que estoy mucho tiempo parada. Bueno, hay que estudiar esas causas. Por eso los mensajes es que las personas consulten, que hablen con sus médicos de referencia estos síntomas, que no se minimicen, para poder llegar a diagnósticos precoces, porque podemos enlentecer, al diagnosticar precozmente, podemos enlentecer la progresión de la enfermedad. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.